¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo y su hermano Israel del canal Dios te salve. En esta ocasión les traigo un breve testimonio de un hermano ex protestante que descubrió a través del estudio, a través de profundizar en la historia de la iglesia, descubrió que Jesucristo verdaderamente estableció una sola iglesia y él, después de muchos años, de hecho dice que ya casi iba a cumplir los 50 años de edad, cuando él se dio cuenta que el protestantismo no era el ideal de Jesucristo, no era la iglesia que Cristo dijo que iba a instituir. Mis hermanos, esto es un recordatorio que nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de difundir nuestra fe. Si la gente no escucha el verdadero mensaje, si la gente no escucha la verdad, difícilmente la encontrarán. Por eso es que nosotros tenemos que echar mano de las redes sociales, seguir compartiendo nuestra fe, obviamente sin obligar a nadie, sin hacer un esfuerzo quizás ultrahumano para que la gente, entienda y entre en razón. No, mis hermanos, nosotros simplemente lo que hacemos es presentar la verdad para que las personas sean expuestos a esa única verdad, que la gente descubra que Jesucristo verdaderamente dejó una iglesia, que la gente descubra que Jesucristo anhela lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, que el protestantismo no es el ideal, que Jesús nunca dijo que iba a plantar su iglesia en el 1517 y que después de 500 años, más o menos, iban a existir 40,000 denominaciones, de las cuales todas se contradicen, no se llevan. Mis hermanos, por mucho que digan estos hermanos protestantes, hermanos nuestros, que amamos con todo el corazón, por mucho que ellos digan que tienen doctrinas esenciales y que siempre y cuando estén de acuerdo en esas doctrinas esenciales, que lo no esencial no importa. Mis hermanos, este hermano nuestro, ex protestante, nos va a hablar brevemente respecto a eso que él también descubrió y que se dio cuenta que no hay tal cosa como lo esencial y lo no esencial. Cristo anhela la unidad y eso es lo que nosotros queremos hacer. Recordemos, nosotros somos instrumentos solamente. Dios nos usa para presentar la verdad, poner la verdad sobre la mesa y ya es cosa de la persona y Dios entre ellos, ¿no? Si la persona honestamente quiere abrazar la fe católica o no, ya es cosa de él o ella, entre él y ella y Dios. Así que, mis hermanos, sin hacer una introducción muy larga acá, simplemente quiero presentarles este testimonio. Quiero también decirles que en esta ocasión, a diferencia de las otras ocasiones, fui la extra milla, por así decirlo, porque sé que hay muchos hermanos que por cuestiones de trabajo o simplemente por algún impedimento, pues no leen los subtítulos, ¿okay? Y muchos otros pues no entienden el idioma inglés. Entiendo que muchos sí y los han disfrutado. En esta ocasión, lo que hice fue subtitular el video como siempre lo hago, pero cuando este testimonio termina, busquen una parte donde le puse a continuación con audio en español. Lo que hice entonces es que una vez que concluye este testimonio con los subtítulos, comienza de nuevo solamente con el audio en español. Para aquellos hermanos que les gusta también esa otra opción, he ido la extra milla, he hecho un gran esfuerzo para que también ustedes, puedan escuchar este testimonio en español. Así que, mis hermanos, simplemente quería nada más presentarles acá este testimonio que es algo breve. Les pido también que si ustedes, les gustan este tipo de testimonios, si ustedes creen que vale la pena, ayúdenme simplemente compartiendo, ayúdenme dándole me gusta al video para que la plataforma, nos siga promoviendo. También ayúdenme con una suscripción para que también sigamos, creciendo y de esa manera pues tengamos una mayor proyección. Así que, mis hermanos, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo que me dan. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta y compartirlo. Mis hermanos, yo les amo en el amor de Cristo. Me despido como siempre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones. I want to dive in. I want to talk about my experience with Protestantism and how I found clarity in the Catholic Church.
And you may be thinking, how can you find clarity in the Catholic Church? If you are a convert to the Catholic Church from a Protestant background, you're probably going to identify with a lot of what I'm going to share. If you have left the Catholic Church and are now Protestant, you're probably going to think, how can this guy think this way? If you're a Protestant who has never considered becoming Catholic, you may think, where is this guy coming from? But if you truly stop and do some soul searching and look and listen at some of the things that I'm going to say, there are logical points to this. It's hard to truly deep down argue some of these points if you think about them properly. And so as I go through this, remember, I was a Protestant Christian for the first 50 years of my life. I came to Christ as a child before the age of 10. I didn't begin my Catholic journey until I was around 50. I became a Catholic 2 years ago this March 31st, 2018 was when I became Catholic. March 31st, 2020 will be my 2-year anniversary. So a lot of what I'm saying, I know to be true from my own Protestant background and from being raised in that environment and being in that environment for so long. And so I think I speak from real world experience. Don't get me wrong. Let me set the record straight before I dive in. Anything that I say in this video that makes you think, oh, this guy is too proud as a Catholic and he thinks Protestants are awful, that is absolutely wrong. Protestantism, my background, taught me to love the Word of God and to love Jesus Christ, and for that I am thankful. But Protestantism overall taught me a lot about confusion. I was confused for many years. Some of the things I'm going to share on here, I don't recall having any in-depth conversations with a lot of my Protestant brothers and sisters. I may have family and friends that will listen to this podcast or watch the video that may think, well, David, I don't recall us ever talking about that. But there's a lot of things I'm going to share that I wondered about that I believe I've found clarity in the Catholic Church. Let me share with you. I was raised Pentecostal. I identify as an adult mostly as a Southern Baptist. And I've also spent time just saying all I need is my Bible and Jesus, and I don't need to go to church anywhere. So I've kind of been multiple different places. And I think the I don't need a church, I've got the Bible and Jesus comes from my confusion from the Pentecostal church and the Baptist church and just overall confusion in the Protestant world. What do I mean? What is David talking about confusion? Well, I believe that the Word of God is God-breathed, that it's an infallible, inerrant Word of God. I believe it means what it says. I believe that the Bible should be upheld and that we should look at it for our guidance. But I began to have an issue when Christians and the Protestant side cannot agree with each other. And I'm going to share some of my real world experiences and how I found clarity on the Catholic side. For example, once saved, always saved. Eternal security. That means once you accept Christ as your Savior, you're good. You're secure. You can rest easy knowing that you're going to spend eternity with God in heaven. You're going to see Jesus face to face. On the other side of it, yes, it's great you've been saved, but you can lose your salvation. And if you do not repent, then you will end up in hell. But the other argument is, well, if they were living for Christ and they were truly saved, then they wouldn't be committing adultery on their spouse. And we know that people make mistakes. So if somebody dies while they're committing adultery, then where are they going to end up? Are they eternally secure and God's just going to slap them on the hand and say, thanks for accepting me and thanks for living for me all those years. And, even though you were in a motel room committing adultery, welcome into the kingdom of heaven. Or is he going to say, depart from me, I do not know you, and send you to hell? So that's an area. Divorce and remarriage is another area. Can somebody divorce and remarried and have a living spouse and be fine? Or if they still have a living spouse, are they committing adultery and living in sin? Those are two different teachings in the Protestant world. Other things,
Is alcohol okay? A drop of alcohol is going to send you to hell, or social drinking is okay, or, you know, those type of things. I think and then it's like, well, the argument is drunkenness, will send you to hell, but a glass of wine at dinner is not going to send you to hell. However, there are Protestant Christians out there that abstain 100% from alcohol, and they believe that drinking alcohol is going to send you to hell. Which is right? We're all using the same Bible, right? We're all trying to use the same Bible. Scripture interprets Scripture. Some of the stuff that I learned as a Protestant, that I thought as a Protestant, doesn't make logical sense to me at a lot of times when I think back on it and think back through it. Who decides what scripture overrides another scripture, and that baptism now saves you is overridden by the fact that all you have to do is repent to be saved, and that baptism now saves you doesn't mean what it says it means. It means something different. There are Protestant Christians that believe that baptism is essential for salvation, and there are a lot of Protestant Christians who believe it's not essential for salvation. But using the word essential makes me come to the word non-essentials. Where does that come from? Where, I learned that as a Protestant Christian of, as long as we agree on the essentials, and the primary essential being Christ crucified. Christ crucified. He died on the cross, shed his blood for the sins of the world, for my sins and yours. Christ's precious blood was shed on that cross, and he rose again on the third day. He ascended to heaven. He sits at the right hand of the Father. Oh, he was the Word made flesh, and he was born of a virgin. Catholics believe that. Yet people reject a lot of Catholics as their fellow brothers and sisters in Christ. So when Protestants say, as long as we believe in the essentials, especially as long as we come back to Christ on the cross and as Christ crucified, that other stuff is not important. The issue of baptism is not important. The issue of once saved, always saved versus you can lose salvation, that's not important. Those are, we've got some non-essential doctrines and some essential doctrines. Well, if you going to use the Bible as your rule of faith, where does it say that we have to agree on just this one primary thing, and that here's a list of all the non-essentials, and it's okay if you don't agree on those. It's all right. As long as you have the Bible as your rule of faith, your truth is your truth about what the Word of God says, and my truth is my truth, but there's actually no actual true truth about what it's saying. Well, that's moral relativism. And there is a true truth. There is one truth. And a lot of Protestants are not going to say that, because they're going to stick with, this is the way I see it, and this is the truth of it. So what my experience is it got to the point where I believe that essential, non-essential, as long as we believe on Christ crucified, we're good. We can disagree on a lot of these other things. Speaking in tongues, Pentecostals do that. Baptists don't. Doesn't matter. It's non-essential anyway, as long as it's Christ on the cross. I think there are a lot of things that all Christians neglect. They neglect a lot of times about do unto others as you would have them do unto you. We neglect helping others like we should. We neglect that great command of loving our neighbor as ourself. I've been guilty of a lot of that myself, and so I never considered becoming a Catholic before I was 50 years old. It wasn't a thought. I didn't know much about the Catholic faith. I did believe that they were fellow brothers and sisters in Christ that worshiped different than we did. I never saw Catholics as Mary worshipers and things of that nature. I knew they had a crucifix. We typically did not have Christ on the cross. But I was really, willing to pursue the journey with an open mind, because I was confused a lot on the Protestant side, because I felt like if the Bible was our sole rule of faith and Scripture interpreted Scripture, then there shouldn't be confusion about these verses. There should not be so much of confusion among Protestant Christians. We know right now the United Methodist Church is going through a split because of belief in homosexual marriage, because of either supporting homosexual marriage or not. The reality of it is either one side is right and one side's wrong, or they're both right. But how can they both be right, and why would they be splitting if they're both right?
there has to be one truth. And does it matter at the end of the day that they believe in Christ crucified? Yes, I think that's important. But if they can't agree on a lot of other things, I don't know anywhere in the Bible that says, here's the non-essentials and don't worry about it, and it's okay if you disagree. I also don't know anywhere in the Bible that says, here are the 66 books that belong in the Bible and that you're supposed to believe in these 66 books. Now, I believe in the Bible. I now believe that there are 73 books, but I also do not believe that we were handed a Bible from Christ. When Christ left, he didn't tell the apostles, hey guys, here's 12 Bibles. Make sure you go out and hand them out to the people. He said, go teach, go preach. He said, go forth, right? And they didn't have the Word of God under their arms like a lot of people today. I think we really need to think through up until the 1400s when the printing press came out and the Bible was actually able to be printed in much greater volume. I think we need to seriously think about what happened the first 20 years after Christ's death when they didn't have any of the epistles, any of the writings of Paul, any of the writings of the apostles. How did they get by? Could it be the teaching authority of the apostles? Could it be that Christ left us a church, that he said the gates of hell will not prevail against it, and that church has been in existence since the beginning time of Christ? The Gospel of John, a lot of people out there say, well, that wasn't even completed until closer to the year 100. There's arguments out there that may say from the year 65 to sometime in the 90s, but it was still quite a bit of time after Christ's death. But the Bible itself, even then, did not come together as we know it today. It wasn't even agreed upon until fully agreed upon. There are arguments out there that say, well, around the 2nd century, most of the books were there, but fully agreed upon until just shy of the year 400. And then even then, the people were not walking around with a Bible in their hands quoting Scripture. If people could not walk around with a Bible in their hand for hundreds of years, and in reality, it was many years because again, the printing press didn't come out until the 1400s. How did people get by? The Bible was very expensive. It was hand copied by monks. It was a very expensive book, and that's why the Catholic Church chained it, is not because they didn't want people to have access to the Word of God, is because they didn't want it stolen, and it was so expensive to produce, and it took so long to produce, and the Word of God was read at the services, at church, at Mass, as I believe as a Catholic Christian. You can look back and on the writings of Justin Martyr around the year 150, and you can see the Mass being described as I know it today as a Catholic Christian, and that was around the year 150. The word Catholic was first used by St. Ignatius of Antioch around the year 107. So a lot of these things, I began to look at the history of the church, not only from a Protestant perspective, because I had heard a lot of things about the Dark Ages and the Catholic Church went down this path. I wanted to learn the other side. I wanted to see how all this stuff came about. And what I learned is that the Catholic Church has great respect for the Word of God, but the Catholic Church also teaches that there's a teaching authority that we have. So you've got the Bible, you've got the teaching authority of the church, and you've got sacred tradition. Now, it's key that I say sacred tradition because tradition can change. The vestments that priests wear over the years can change, but sacred tradition is considered the deposit of faith and what has been taught all those years. So Christ had the apostles, and the apostles had disciples. We know that, we can see that beginning to come about in Timothy and Titus, where they're going out and ordaining other people in the ministry. We can also look through history and see that people like St. Polycarp was a disciple of John,
And that obviously John was a disciple of Christ, and then St. Polycarp had a disciple, and you can go back and look at that history. And so, there was a teaching authority. Christ left us a church. He didn't tell the apostles, here's a book, go hand it out. He said, go preach, go teach. They took the authority that they were given by Christ, and they brought in other men of God and ordained them by the laying on of hands to provide with information to them that they were taught. And that's where sacred tradition comes from, that there are the writings, there are the sacred tradition that was taught by the apostles, and there is the teaching authority of the church. Did the apostles have teaching authority with Christ? I think anybody listening to this would agree that the apostles had teaching authority. Well, why would they not then ordain others to have that teaching authority so that when they were gone, that it could continue on? The gates of hell will not prevail against the church. The Baptist church didn't exist in the year 107 when the Catholic Church was mentioned. The Presbyterian church didn't exist then. Protestantism as we know it today did not exist in the year 107 when the Catholic Church was referred to by St. Ignatius of Antioch. But I believe that a church has existed since the time of Christ. I believe what the Catholic Church teaches about herself, and that it is the church that Christ founded. And I've discovered clarity because when I realize that there has to be an authority greater than me, I can't be my own authority. I can't say that this scripture means this, and if I don't want to go to church, and if I don't agree with this preacher, because that's how I saw it. I didn't care what the television preacher said. I didn't care what my local pastor said. Whatever David Williams saw the scripture to be interpreted as, that's what I went with. Ultimately, it was what I personally decided that the scripture meant. You know why? Because I was led by the Spirit, and that's what my spirit told me, and my spirit said that this is the truth, and we can't all be right. I was wrong. There is a teaching authority greater than me. We have to look at the authority of the church. We have to look at apostolic succession and this never-ending line that was given to us, that was started by Christ. A lot of people are not going to like what I'm saying and not going to agree with it. And what I ask you to do is just with an open mind, look at both sides of church history. There is a Protestant side that is often taught and sometimes quite ugly, and then there is a Catholic side. And when I started looking at the Catholic side of church history and reading the church fathers and realizing my confusion came from, I'm trying to interpret this all on my own, and there has to be an authority that is greater than me, an authority that was left by Christ himself. The church has never ceased to exist. It never stopped existing. Martin Luther, who was a Catholic priest, did not come along in the 1500s and pull it out of apostasy and say, okay, I got it right, because that doesn't even make logical sense. How can the church be messed up for the first 1,500 years? And you may say, well, it wasn't messed up for 1,500 years. There was just the gap that it really went off base. It cannot be messed up for hundreds of years, and some Catholic priest come along named Martin Luther, and then you've got Zwingli and Calvin who come along and don't agree with Martin Luther, and they're all using the same Bible, but they're coming to different conclusions, and we have now what we know today as Protestantism. Yes, I'm a proud Catholic. Yes, I've seen clarity in the Catholic Church. I cannot force my beliefs on you. I love being Catholic. I don't think it hinders my relationship with Christ. If you want to know the truth about it, I think my relationship with Christ is even stronger. I believe that I have a more Christ-centered life, and I definitely believe that I have a life that's more focused on others than I had before. Now, there are a lot of great Protestant Christians, I come from a family, I don't know anybody else in my family that's Catholic. None, zero, nada. There may be somebody somewhere. My wife's family,
Protestants. They come from a Protestant background. I don't know anybody in my wife's family that's Catholic. So we both made this jump to the Catholic Church with nobody on either side of our family. I don't think we've gone to the dark side. We both believe that we are better Christians because of our Catholic faith, that we stay focused on Christ more, that we stay focused on others more, and my love for Christ did not change. It only grew stronger. So don't think that I am no longer a Christian because I've become Catholic. There are a lot of Catholics, true, that don't know their faith as well as they should. I think a lot of those leave the Catholic Church because they truly don't understand the faith well enough to stay in it. But I also know that there are a lot of Protestants who somehow seem to think that they show up at church on Sunday and their name is on the roll book, so to speak, and they're good with God. We all know it's more to it than that. So as I close this out, if you do not know Christ as your Savior, the first thing you should do is repent and turn to Christ and trust in Him and begin the journey. And yes, as a Catholic, I'm going to say find a local Catholic church that you can dive into, that you can speak with the priest, find out more about baptism and the sacraments and what it's like to begin a Catholic journey. I was willing to do that. I am thankful that I have learned what I've learned. I am thankful that the Catholic Church has now brought clarity to me. These things I used to be confused about now make a lot more sense now that I understand the Catholic side of it. Teaching authority of the Church, apostolic succession, sacred tradition, the Holy Bible, the 73 books, the Word of God, the importance of it. It all works out together basically as a three-legged stool. And if you have a three-legged stool, you know that it will stand up on itself. But if you take one of those legs off, it's no longer going to stand. If you take two of those legs off and go down to the Bible alone, sola scriptura, if you go just to that and ignore sacred tradition and the teaching authority of the church, but I believe that a church has existed since the time of Christ. I believe what the Catholic Church teaches about herself and that it is the church that Christ founded. I dearly love the Lord Jesus Christ. Don't doubt my salvation because I'm now Catholic. And I am not by default doubting yours because you're a Protestant. I just pray that we can all have fruitful dialogue. You don't have to agree with me, but hopefully you can share that disagreement in a calm, polite way and be very Christ-like about it. Thank you so much for joining me, and peace be with you. Quiero comenzar y hablarles de mi experiencia con el protestantismo y cómo fue que encontré claridad en la Iglesia Católica. Quizás estés pensando, ¿cómo puedes encontrar claridad en la Iglesia Católica? Bueno, si eres un converso a la fe católica del protestantismo, quizás te identifiques con muchas de las cosas que les voy a compartir. Si te fuiste de la Iglesia Católica y ahora eres protestante, quizás dirás, ¿cómo puede este hombre pensar así? Si eres protestante pero nunca has considerado ser católico, quizás pienses que estoy mal de la cabeza. Pero si verdaderamente te detienes y buscas honestamente y miras y escuchas algunas de las cosas que les voy a compartir, hay puntos que tienen mucha lógica. Puntos que son muy difíciles de argumentar en contra de estos puntos si meditas honestamente. Así que mientras te comparto esto, recuerda que fui protestante por los primeros 50 años de mi vida. Yo vine a Cristo desde muy pequeño, antes de cumplir los 10 años, y comencé mi regreso a la Iglesia Católica hasta que tenía casi los 50 años de edad. Y bueno, me hice católico hace 2 años, en marzo 31 de 2018 es cuando me hice católico, y en marzo 31 de 2020 será mi segundo aniversario. Así que hay muchas cosas que les voy a compartir que son experiencias que viví como protestante y de haber crecido en ese ambiente y haber estado en ese ambiente por tanto tiempo. Así que les hablo desde mi propia experiencia. Ahora, no me malinterpreten. Déjenme aclararles algunas cosas antes de comenzar. Cualquier cosa que diga en este video que les haga pensar que soy una persona muy orgullosa de ser católico y que pienso que los protestantes son de lo peor,
Déjenme decirles que están equivocados. El protestantismo, según mi trasfondo, me enseñó a amar a Dios, a amar a la palabra de Dios, a amar a Jesucristo, y por ello estoy agradecido. Pero el protestantismo me dejó y me enseñó mucha, pero mucha confusión. Y estuve confundido por muchos años. Y algunas de las cosas que les voy a compartir, no recuerdo haber tenido conversaciones con mis hermanos protestantes. Tengo familia y amigos que me van a escuchar o van a mirar este video y van a decir que no recuerdan nunca haber conversado de esto conmigo. Pero hay muchas cosas que les voy a compartir, que son cosas que me he puesto a meditar y que finalmente encontré claridad en la Iglesia Católica. Déjenme les comparto algunas. Fui criado como pentecostal y ya de adulto me identificaba más como bautista del sur. Y por mucho tiempo decía que lo único que necesitaba era la Biblia y Jesús. Y tampoco necesito ir a la iglesia. Así que fui y anduve por distintos lugares. Y creo que el pensar que no necesitaba de una iglesia y que solamente ocupaba a Jesús viene de mi confusión de la iglesia pentecostal y de la iglesia bautista. Y más que nada por toda la confusión que hay en el protestantismo. Y te preguntarás, ¿y de qué estoy hablando? ¿Confusión? Bueno, creo que la palabra de Dios es inspirada, es infalible a la palabra de Dios y creo en todo lo que ella dice. Y creo que se debe tomar como tal. Y que debemos ir a ella para nuestra guía. Pero yo comencé a tener algunas dudas cuando los cristianos del lado protestante no se ponían de acuerdo. Y algo de eso les voy a compartir desde mi propia experiencia, de cómo encontré claridad en la Iglesia Católica. Por ejemplo, una vez salvo, siempre salvo. Seguridad eterna. Eso significa que cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, estás salvo, estás seguro y puedes estar tranquilo sabiendo que pasarás la eternidad con Dios en el cielo y que verás a Jesús cara a cara. Pero por otro lado, qué bien que eres salvo, pero puedes perder la salvación. Y si no te arrepientes, terminarás en el infierno. Pero el otro argumento es que si realmente vivían para Cristo, eran realmente salvos, pues no hubieran sido infieles a su cónyuge, por ejemplo. Pero sabemos que la gente comete errores. Así que si alguien muere en adulterio, ¿a dónde se van? ¿Están seguros en Cristo? Y Dios solo les dará una palmadita y les dirá, gracias por aceptarme y vivir para mí todos estos años. Y aunque estabas en un cuarto de un motel cometiendo adulterio, eres bienvenido al cielo. O te dirá, apártate de mí que no te conozco, y te enviará al infierno. Eso es solo un ejemplo. Divorcio y recasamiento es otra área. ¿Puede alguien divorciarse y volverse a casar mientras vive el cónyuge y está bien? ¿O si el cónyuge vive y están en adulterio y viviendo en pecado? Estas son enseñanzas contradictorias en el mundo protestante. Otra más. ¿Está bien beber alcohol, por ejemplo? ¿Una gota de alcohol te llevará al infierno? ¿Beber socialmente está bien? Y ese tipo de cosas. Y el argumento siempre es, bueno, la borrachera sí te llevará al infierno, pero una copa de vino en la cena no te enviará al infierno. Pero hay protestantes que se abstienen 100% del alcohol y creen que beber alcohol te enviará al infierno. ¿Quién tiene la razón? Todos usan la misma Biblia, ¿correcto? Y luego dicen que la Escritura se interpreta a la Escritura. Muchas de las cosas que aprendí como protestante, que razonaba como protestante, ahora no tienen sentido. Ahora que me pongo a meditar y me pregunto, ¿quién decide qué parte de la Escritura invalida a la Escritura? Como el bautismo, por ejemplo, que ahora te salva, es anulado por el hecho que lo único que tienes que hacer es arrepentirte y ser salvo. Y el bautismo que ahora te salva no significa lo que dice y significa algo distinto. Hay protestantes que creen que el bautismo es esencial para la salvación y otros que dicen que no lo es, que no es esencial para la salvación. Pero esa palabra esencial me hace pensar en la palabra no esenciales. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? Yo lo aprendí como protestante
Siempre y cuando estuviéramos de acuerdo en lo esencial, siendo lo más esencial el Cristo crucificado, que murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz por los pecados del mundo, por tus pecados y los míos. La sangre preciosa de Jesús se derramó en la cruz y resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Es la palabra hecha carne, nacido de una virgen. Nosotros los católicos también creemos eso, pero rechazan a los católicos como sus hermanos en Cristo. Así que cuando los protestantes dicen mientras creamos en lo esencial, especialmente lo pertinente al sacrificio de Cristo en la cruz, el Cristo crucificado, lo demás no es importante. El asunto del bautismo no es importante. Una vez salvo, siempre salvo. Versus si la puedes perder, eso no es importante. Tenemos doctrinas no esenciales y doctrinas esenciales, pero si usas la Biblia como la regla de fe, ¿dónde dice que tenemos que estar de acuerdo solo en las cosas primarias? Y por otro lado, hay una lista de las cosas no esenciales. Y si está bien que no estén de acuerdo, ¿está bien eso? Dicen que mientras tengas la Biblia como tu regla de fe, tu verdad es tu verdad, de lo que crees que dice la Biblia, mi verdad es mi verdad, pero realmente no hay una verdad absoluta de lo que dice. Eso es relativismo moral. Pero sí hay una verdad absoluta, sí hay una verdad, y muchos protestantes dirán que no. ¿Por qué? Van a decir, así es como yo lo veo y esta es la verdad. Así que mi experiencia fue que llegó a un punto donde creía en lo esencial y lo no esencial, siempre y cuando creyéramos en Cristo. Estamos bien, podemos estar en desacuerdo con otras cosas. Hablar en lenguas, por ejemplo, los pentecostales hablan en lenguas, los bautistas no. Eso no es esencial, siempre y cuando sea Cristo en la cruz. Yo creo que hay muchas cosas que los cristianos descuidamos el hacer con otros lo que queremos que hagan con nosotros. Olvidamos ayudar a otros como deberíamos. Olvidamos el gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo mismo soy culpable de eso. Así que nunca me imaginé ser católico. Antes de cumplir mis 50 años, nunca se me ocurrió. No conocía mucho de la Iglesia Católica. Sí creía que eran nuestros hermanos en Cristo, que adoraban distinto a nosotros. Nunca escuché a un católico decir que adoraban a María y cosas como esas. Sabía que tenían un crucifijo, nosotros típicamente no tenemos a un Cristo en la cruz, pero estaba realmente dispuesto a emprender este viaje con una mente abierta, porque estaba muy confundido con el protestantismo, porque sentía que si la Biblia era nuestra única regla de fe y la Escritura interpreta la Escritura, entonces no tendría que haber tanta confusión con estos versículos. ¿Por qué tanta confusión entre nuestros hermanos protestantes? Por ejemplo, ahora mismo la Iglesia Metodista Unida está atravesando otra división por su postura en la unión homo, ya sea porque apoyan la unión homo o no. La realidad es que un lado está en lo correcto y el otro no, o los dos lo están. Pero ¿quién tiene la razón y por qué entonces dividirse? Si los dos están en lo correcto, tiene que haber una verdad. Y al final del día, ¿importaría que crean que Cristo fue crucificado? Yo creo que sí es importante, pero si no pueden estar de acuerdo en muchas otras cosas, pues no conozco ninguna parte de la Biblia que diga, aquí está la lista de lo que no es esencial y no te preocupes si se ponen de acuerdo. Tampoco conozco un lugar en la Biblia que diga, aquí está la lista de los 66 libros que deben de estar en la Biblia y debes de creer en estos 66 libros. Yo creo en la Biblia y creo que ella tiene 73 libros. Pero tampoco creo que Cristo personalmente nos dio la Biblia. Antes de irse, Él no les dijo a los apóstoles, oigan muchachos, aquí están las 12 Biblias, vayan y entréguenselas a las personas. Él dijo, enseñen, prediquen, y les dijo, vayan. Y ellos no tenían la Biblia debajo del brazo como el día de hoy. Y creo que debemos de recordar que no fue hasta los 1400 que la imprenta se inventó y la Biblia se imprimió por primera vez en un mayor volumen. También tenemos que preguntarnos qué fue lo que pasó los primeros 20 años, por ejemplo, después de que Cristo murió y resucitó y que no tenían ninguna de las epístolas, ninguna de las cartas de Pablo, ningún escrito de los apóstoles. ¿Cómo le hacían?
¿Será que ellos tenían la autoridad de los apóstoles? ¿Será que Cristo por eso nos dejó una iglesia y de la cual dijo que las puertas del infierno no podrían contra ella? Y que esa iglesia ha estado desde un principio, desde Cristo. El Evangelio de Juan, por ejemplo, hay mucha gente que dice que no se escribió hasta cerca del año 100. Hay muchos que dicen que fue entre el 65 y los años 90, pero de igual modo, aún así fue un largo periodo de tiempo después de Cristo. Pero la Biblia por sí sola no llegó a existir como hoy la conocemos. Ni siquiera se llegó a un acuerdo y de manera completa, aunque muchos dicen que ya para el segundo siglo se conocían casi todos los libros. Lo cierto es que no se llegó a un común acuerdo hasta poco antes del año 400, y aún así, la gente no caminaba con una Biblia en sus manos, citando la Escritura. Y si la gente no caminó con una Biblia en sus manos por cientos de años, y en realidad fueron muchos años, porque recuerden, la imprenta no existía hasta los años 1400. ¿Cómo lo hizo la gente? La Biblia era muy costosa y era copiada a mano por los monjes, y era un libro muy caro. Y por eso la Iglesia Católica la encadenó. No porque no quisiera que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios, más bien era porque era muy costosa de producir y se llevaba demasiado tiempo reproducir. Por eso la palabra de Dios era leída durante el servicio en las iglesias o en la misa, como ahora le llamo como cristiano católico. También si miras al pasado, encontrarás los escritos de Justino Mártir alrededor del año 150, donde se mira claramente la misa siendo descrita tal y como la conocemos al día de hoy como cristianos católicos. Y eso fue alrededor del año 150. Y la palabra católica fue usada por primera vez por San Ignacio de Antioquía alrededor del año 107. Así que comencé a ver estas cosas de la historia de la iglesia, no solo desde la perspectiva protestante, porque yo había escuchado muchas cosas de la Edad Media, por ejemplo, de que la Iglesia Católica se corrompió, y yo quería conocer la otra versión y quería ver cómo realmente fueron los hechos. Y lo que aprendí es que la Iglesia Católica tiene un gran respeto a la palabra de Dios, pero también la Iglesia enseña que hay una autoridad de enseñanza, un magisterio que tenemos, como por ejemplo la Biblia, el magisterio de la Iglesia y la sagrada tradición. Y es importante llamarle sagrada tradición porque la tradición puede cambiar. Las vestimentas de los sacerdotes, por ejemplo, pueden cambiar con los años, pero la sagrada tradición, que se considera el depósito de fe, que es lo que se nos ha entregado con los años. Por ejemplo, Cristo tenía a los apóstoles y los apóstoles tenían discípulos, y eso lo podemos ver con claridad en Tito y en Timoteo, por ejemplo, donde ellos mismos luego fueron y ordenaron a otros para el ministerio. También podemos ver en la historia y ver, por ejemplo, a San Policarpo, quien era un discípulo de San Juan. Y sabemos que San Juan era discípulo de Jesús. Y San Policarpo tenía un discípulo. Y puedes ver todo esto en la historia y darte cuenta que había un magisterio. Cristo nos dejó una iglesia y no le dijo a sus apóstoles, aquí está la Biblia. No, Él les dijo, vayan y prediquen. Ellos tomaron la autoridad que recibieron de Cristo y llamaron a otros hombres de Dios y los ordenaron imponiendo sus manos para darles la autoridad y la información que ellos mismos recibieron. Así es como nos llega la sagrada tradición. Entonces, tenemos los escritos, la sagrada tradición que viene de los apóstoles y la autoridad del magisterio de la iglesia. La pregunta que hacemos es, ¿tenían los apóstoles autoridad de parte de Cristo? Cualquiera que esté escuchando estará de acuerdo que los apóstoles tenían la autoridad. Entonces, ¿por qué no ordenarían a otros para que tuvieran esa misma autoridad, para que cuando no estuvieran pudieran continuar? Recuerden que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia bautista no existía en el año 107. Cuando se menciona la iglesia católica,
La iglesia presbiteriana no existía, el protestantismo como hoy lo conocemos no existía en el año 107, cuando la iglesia católica es mencionada por San Ignacio de Antioquía. Por eso es que yo creo que siempre ha existido una iglesia, desde el tiempo de Cristo. Creo lo que la iglesia católica enseña de ella misma y que es la iglesia que Cristo fundó. Y eso me ha dado claridad, porque cuando me di cuenta que debe haber una autoridad mayor a mí, yo no puedo ser mi propia autoridad. Yo no puedo decir que la Escritura dice esto para mí. Y si no quiero ir a la iglesia, pues no. O no estoy de acuerdo con este predicador. A mí no me importaba lo que dijera el predicador de la televisión o el predicador local. Lo que yo veía en la Escritura es lo que yo mismo interpretaba. Y eso era el final de la discusión. Y al final era yo quien decidía lo que decía la Biblia. ¿Saben por qué? Porque yo era guiado por el Espíritu y eso era lo que el Espíritu me decía. Y me decía, esto es la verdad. Pero no todos podemos tener la razón, ¿correcto? Yo estaba mal. Hay una autoridad mayor que yo. Para eso tenemos el magisterio de la iglesia. Para eso tenemos la sucesión apostólica. Esta sucesión ininterrumpida que se nos entregó por Cristo mismo. Sé que hay muchas personas que no les va a gustar lo que estoy diciendo y no estarán quizás de acuerdo. Y lo único que te pido es que tengas una mente abierta y mires los dos lados de la historia de la iglesia. Hay un lado protestante que se enseña y que es muy perturbador, pero también hay un lado católico. Y cuando comencé a mirar el lado católico y me puse a leer a los padres de la iglesia, y me di cuenta de dónde venía mi confusión. Yo quería interpretar la Biblia a mi manera, cuando ya para eso hay una autoridad que es mayor que nosotros. Hay una autoridad que se nos dejó por Cristo mismo. La iglesia nunca ha dejado de existir. Nunca. Y Martín Lutero, un sacerdote católico, no llegó en los 1500 para rescatarla de la apostasía. Porque eso ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo la iglesia va a estar en el error por 1500 años? Y dirán, bueno, no fueron 1500 años, solo fue un largo periodo de tiempo donde se desvió de la verdad. Ella no puede estar en el error por cientos de años para que venga un sacerdote católico llamado Martín Lutero y después Zwinglio y luego Calvino, que también llegaron, pero que no estaban de acuerdo con Martín Lutero. Y todos usaban la misma Biblia, pero llegaban a conclusiones distintas. Y por eso es que hoy tenemos el protestantismo. Y sí, estoy orgulloso de ser católico y he encontrado claridad en la Iglesia Católica. Y sé que no puedo forzar mis creencias en ustedes. Amo ser católico y no creo que ponga en peligro mi relación con Cristo. Si les soy sincero, creo que mi relación con Cristo es aún más fuerte. Creo que mi vida es más cristocéntrica y definitivamente creo que ahora mi vida está más enfocada en el prójimo de lo que era antes. Y sabemos que hay buenos cristianos protestantes. De hecho, en mi familia, yo no conozco a ningún católico en mi familia. Cero, nada. Quizás hay alguno por ahí, al igual que en la familia de mi esposa. Todos los protestantes, todos son protestantes. Eso es su trasfondo. Yo no conozco un solo católico en la familia de mi esposa. Así que mi esposa y yo tomamos la decisión de venir a la iglesia católica sin ningún familiar católico en nuestras familias. Y tampoco creo que nos hayamos ido a la perdición. Los dos creemos que somos mejores cristianos como resultado de nuestra fe católica. Ahora nos enfocamos más en Cristo, en el prójimo, y mi amor por Cristo no cambió nada. Al contrario, solo aumentó. Así que no pienses que ya no soy cristiano solo porque me hice católico. Es verdad que hay muchos católicos que no conocen su fe como deberían. Creo que muchos de ellos se van de la iglesia porque no conocen su fe como deberían para permanecer en ella. Pero también sé que hay muchos protestantes que piensan que con ir a la iglesia el domingo, que ya con eso sus nombres están escritos en el libro y que están bien con Dios. Pero sabemos que es mucho más que eso. Así que para cerrar, si no conoces a Jesús como tu Salvador, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, venir a Cristo confiando en Él y comenzar ese viaje. Y sí, como católico te voy a recomendar que busques una iglesia católica para que te incorpores y hables con un sacerdote, pregunta respecto al bautismo y los sacramentos y qué debes de hacer para comenzar este proceso.
Yo así lo hice. Estoy agradecido por lo que aprendí. Estoy agradecido que la Iglesia Católica me trajo claridad. Estas cosas que me tenían confundido ahora tienen mucho más sentido, ahora que entiendo mejor el lado católico. El magisterio de la Iglesia, entonces, para resumir, sucesión apostólica y sagrada tradición, la Santa Biblia con 73 libros, la palabra de Dios y su importancia, y todo en conjunto funciona como un banquillo de 3 patas. Y si tienes un banquillo, sabes que se sostendrá por sí solo. Pero si le quitas una pata, difícilmente se sostendrá. Si le quitas 2 patas y te quedas solo con la Biblia, la sola Escritura, y si te quedas solo con eso, estarías ignorando la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia. Por eso creo que hay una Iglesia que ha existido desde Cristo. Creo en todo lo que ella enseña de ella misma y que es la Iglesia que Cristo instituyó. Amo profundamente a Cristo. No dudes de mi salvación porque ahora soy católico. Y tampoco dudaré de la tuya solo porque eres protestante. Oro para que podamos tener diálogos fructíferos. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero espero que puedas mostrar tu desacuerdo de una manera amable y cristocéntrica. Gracias por haberme escuchado y que la paz de Dios sea con ustedes.